La participación, cuando no es mera cosmética, es poder ciudadano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del proyecto de participación de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha. Yo soy Adelina Román. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy latente en la sociedad, la vivienda. Hoy nos acompañan Santos y Dani del grupo de participación y Leticia de la plataforma de afectados por la hipoteca. Gracias a todas y todos por estar aquí. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar por situarnos en el contexto en el que nos encontramos. En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más complicado, con el aumento vertiginoso de los alquileres, la escasez de oferta, los costes de construcción y otras cuestiones. De hecho, estos han aumentado entre un 30% y un 50% en la última década. Además, más de 1 millón de hogares destinan más del 30% a pagar su alquiler y otro tanto llegan a pagar hasta el 60% del total de sus ingresos. Así es, Ade. Hay mucha gente que tiene dificultades para pagar su alquiler o su hipoteca. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, Leticia? Bueno, pues una de las principales problemáticas de por qué hemos llegado a esta situación es porque actualmente el tema de la vivienda se concibe más bien como un bien de mercado que en sí como garantizar un derecho que se recoge en la Constitución española en el artículo 47. Hemos llegado a esta situación porque en el año 2009, como todas sabemos, se produce una crisis inmobiliaria. Tiene como consecuencia que muchas personas pierdan su puesto de trabajo y que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas. Hay que pensar que en el año 2009 la mayoría de los españoles y las españolas eran propietarios de una vivienda. Y bueno, pues con la respectiva pérdida de sus puestos de trabajo no pudieron hacer frente a sus préstamos hipotecarios y perdieron su vivienda, incluso contrayendo una deuda de por vida. España es uno de los pocos países del mundo donde, aparte de perder tu vivienda, contraes una deuda de por vida. Entonces esto hace que muchísimas personas cayesen en el círculo de la pobreza y durante estos años sí que es verdad que hay muchas personas que han podido acceder a puestos de trabajo y han podido recuperar un poco su situación económica, pero hay otras personas que no. ¿Por qué es tan complicado ahora tener una vivienda? El contexto previo a la crisis inmobiliaria de 2009 ya no existe, es decir, la mayoría de los españoles y de las españolas ya no son propietarios. Luego también, con la desaparición desde la crisis inmobiliaria del 2009 de las cajas de ahorros, se ha producido un trasvase de vivienda muy importante y sobre todo esas cajas de ahorros pequeñitas que concedían préstamos hipotecarios a las personas que trabajaban, pues han desaparecido. Ahora las entidades bancarias ofrecen cada vez unas condiciones mucho más duras, también porque han aprendido un poco de esa crisis que se produjo, y eso imposibilita que la mayor parte de las familias y de las personas que tienen un puesto de trabajo puedan acceder pues a una hipoteca y puedan convertirse en propietarias. Y luego aparte que ha habido un trasvase muy importante de esas viviendas, de esas personas que fueran desahuciadas a fondos de inversión. Y si a esto además le sumamos la presión que ejercen determinado tipo de comunidades que tenemos cercanas, como por ejemplo Madrid, donde el incremento de los precios del alquiler o incluso el incremento de las hipotecas ha hecho que muchísimas familias se vean abocadas a tener que salir de Madrid y tener que vivir en principalmente la zona norte de Toledo, lo que se corresponde con el sur de Madrid, o incluso la zona de Guadalajara. Como estamos en Castilla-La Mancha, hay que tener en cuenta que en estos años han surgido unos nuevos fenómenos que hasta ahora desconocíamos, como por ejemplo el tema del Airbnb. Es decir, muchos pequeños propietarios que tenían viviendas y que las ponían en disposición de alquiler a las familias a un precio asequible, ahora se ven inmersos en esta posibilidad de poner un alquiler el triple de caro y ganar muchísimo más dinero. Solemos pensar siempre en ciudades como Madrid o como Barcelona, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, el fenómeno Airbnb lo tenemos en zonas como Toledo, Guadalajara y su provincia por la cercanía que he dicho anteriormente a Madrid, o incluso ya lo podemos tener en otras provincias como en Ciudad Real capital o incluso en Albacete. Bueno, Albacete es una ciudad que presta servicios y tiene una infraestructura lo suficientemente potente. Además, en Castilla-La Mancha tenemos otro fenómeno
del que generalmente no se suele hablar cuando hablamos de las dificultades de acceso a la vivienda, y es el tema del chabolismo. Tenemos 2 poblados chabolistas que, aunque por parte del gobierno regional hay una intencionalidad en acabar con esta situación de chabolismo, uno de los poblados chabolistas lo tenemos situado en la ciudad de Ciudad Real y otro lo tenemos en Toledo. Leticia, en relación a lo que tú decías, a mí me llama la atención varios aspectos, pero uno de ellos son las condiciones que los propietarios de las viviendas, ya sea en alquiler o en régimen de hipoteca, de bancos o de propietarios privados, como las condiciones son cada vez más duras, es verdad que ahora mismo una persona con un empleo les cuesta mucho más afrontar los pagos de la vivienda, ya no solamente los pagos básicos de la vivienda, sino suministros y otras cuestiones que afectan a la habitabilidad de esa vivienda. Es verdad que un empleo digno con condiciones estables es un factor que puede ayudar a afrontar las condiciones de habitabilidad que una persona necesita. Yo, hablando de lo de empleo, las personas que están trabajando, que no pueden llegar a fin de mes, ¿cómo pueden hacer el gasto para pagar la hipoteca o tratar de pagar la hipoteca o los alquileres que han subido una barbaridad? Bueno, aunque si bien es cierto que, por ejemplo, el incremento, si hablamos de alquileres en Castilla-La Mancha, ¿vale? Una noticia que salió hace un par de meses que decía, bueno, los alquileres en Castilla-La Mancha no han subido tanto si lo comparamos con otras comunidades autónomas. Vale, bien. Bueno, no han subido tanto, pero también es verdad que los salarios que tienen las personas que trabajan en Castilla-La Mancha no son tan altos como pueden ser en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid. Pero bueno, también si lo comparas con los precios de los alquileres, pues van a la par. No es normal que el 60% de las unidades de convivencia o de las familias o de las personas que residen solas y que tienen un salario destinen más del 60% en el pago de la vivienda. Eso no es normal. ¿Cuáles son las posibles medidas que podrían hacer? Pues ojalá y a nivel particular tuviésemos medidas, ¿no? Pero lo que nosotras decimos desde la plataforma es que es muy importante hacer incidencia política y pública para que esa realidad se transforme. No es normal que un país como España, que es un país que es la 4ª economía a nivel europeo, solamente disponga de un parque público de vivienda de un 2%. Si lo comparamos con otros países del entorno europeo, con nuestros vecinos que tienen un 10%, y no ya hablemos de otros modelos o proyectos dentro de la Unión Europea donde el parque público de viviendas es un 47% de lo que tienen. Es decir, que la gente, y esto lo aterrizo en una realidad, hay países donde la gente accede a una vivienda pública, pero no accede en un régimen de alquiler en función de los ingresos que tiene, y ese alquiler no es por unos años, sino que es durante toda la vida hasta que esa persona fallece y esa casa se pone a disposición de otro ciudadano o ciudadana. Yo creo que hay ejemplos muy importantes en los que nos podemos fijar en el resto de países que existen en el mundo, donde se están tomando medidas. Hay que pensar que la problemática de vivienda no solo es un problema de España, sino que está afectando a nivel mundial. Es decir, la llegada de los fondos de inversión y de los fondos buitre y el aterrizaje en el resto de países, porque la compra de viviendas masivas lo han visto como un modelo de negocio y es algo a lo que le están sacando pues muchísima rentabilidad. Entonces no es simplemente un problema que afecte a España, sino que nos afecta a todos. Y lo que tampoco es normal es que, debido a la escasez de vivienda pública que hay en España, una persona de media en Castilla-La Mancha que quiera acceder a una vivienda pública entra en un listado y tiene que esperar una media de 7 o 8 años hasta que se le concede una vivienda pública, porque no hay. Cuando, por ejemplo, en Francia, la media de espera de una persona que solicita una vivienda pública y que no necesariamente tiene que tener una familia con hijos, sino que puede ser una persona única, es una media en torno de espera unos 2 o 3 años. Bueno, Leticia, una duda que tengo yo aquí, que la tienen muchas personas también. ¿Qué hacemos con las personas que tienen una deuda para toda la vida? Porque el banco te ha quitado la casa y la deuda la tienes en la espalda y no puedes afrontar a ella. Bueno, a ver, pues una pregunta un poco compleja. Bueno, yo diferenciaría 2 momentos, ¿vale? Que sería previo a que antes de contraer esa deuda y posterior a contraer esa deuda.
previo a contraer una deuda, bien sea de hipoteca o bien sea de alquiler, lo que nosotras siempre recomendamos desde la plataforma de afectadas por la hipoteca es primero un asesoramiento previo que es gratuito y que hacemos las propias afectadas y las propias personas activistas que componen la plataforma para intentar, antes de dejar de pagar la hipoteca o bien dejar de prever que vas a dejar de pagar el alquiler porque no puedes, no porque no quieras, pues intentar negociar o bien sea con el propietario de esa vivienda en el que tú estás en situación de régimen de alquiler, o bien intentar negociar con la entidad bancaria de que prevés que no vas a poder pagar esa hipoteca para abrir canales y vías de negociación y poder solucionar el conflicto. Si de ninguna de las maneras es posible abrir ese canal de negociación con, véase, alguien que es propietario de una vivienda o una entidad bancaria sobre la que tú tienes contraída una hipoteca, pues en ese caso, una vez que ya tienes contraída la deuda, es muy difícil que te puedas quitar esa deuda que tienes contraída. En el caso de las hipotecas se continúa haciendo mucha presión contra las entidades bancarias para conseguir que se condone esa deuda. Y bien es cierto que en los últimos años han surgido leyes, ¿no?, como el mecanismo de la segunda oportunidad del que ahora tanto se habla para que las familias puedan volver a continuar. Y sí que es verdad que aunque en sus inicios la ley era muy restrictiva y solamente dejaba determinado tipo de deudas y que además las personas que podían acceder al mecanismo de la segunda oportunidad tenían que tener una serie de características muy concretas y prácticamente encontrarse en riesgo de pobreza, sí que es verdad que en los últimos años se ha modificado mucho la legislación y sí que, digámoslo así, que es bastante beneficiosa para las personas que tienen contraída una deuda. Aún así, es bastante complicado porque hay que pasar por un proceso de arbitraje y de mediación, donde muchas veces no se sabe con qué tipo de garantía van a pasar las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando las personas, los que están con las viviendas, que no pueden pagarlas, no se pueden coger la segunda oportunidad? O, como tú has dicho antes, el banco te llama, te dice que qué pasa, que no pagas, tú le estás dando vueltas porque le estás diciendo que no puedes. Entonces, si yo no puedo cogerme la segunda oportunidad, ¿qué medidas se pueden hacer o cómo se puede tratar? Si no puedes cogerte la segunda oportunidad, el banco te llama y no te puede hacer un procedimiento hasta que no tengas 12 cotas para deshacerte. Bueno, si hablamos de procedimientos de desahucio, sí que es verdad que hay mucha normativa que por desgracia no existía en el año 2009 cuando empezó todo este boom de personas que fueron desahuciadas, y sí que es verdad que gracias a la presión social, no solamente de la plataforma Afectadas por la Hipoteca, sino de otros movimientos que han surgido en los años posteriores y que luchan por el derecho a la vivienda, pensemos en el sindicato de inquilinas, ¿no?, que ahora se oye hablar mucho de él, o, por ejemplo, movimientos o asambleas de vivienda que han surgido en zonas de grandes ciudades, como por ejemplo en Cataluña hay muchísimo movimiento asociativo, de asociaciones de barrios que se han constituido en asociaciones de barrios que luchan por el derecho a la vivienda. Bien, y sí que es verdad que gracias a esa presión popular hemos conseguido una serie de normativas o de leyes que impiden que cuando llegamos a las puertas de que una familia o una persona va a ser desahuciada de su vivienda, pues eso se logre parar. Una de las principales normativas a las que nos estamos agarrando ahora para intentar que no se desahucien a las personas, tanto si es por situaciones de hipoteca, alquileres o ocupación o recuperación de vivienda, es el escudo social que sacó el gobierno durante la etapa de la pandemia en el año 2020. Entonces, cuando vino la pandemia, frente a ese tipo de situación de que muchas personas perdieron el trabajo, se tuvieron que quedar en casa, se sacó una cosa que nosotros popularmente conocemos como el escudo social, y que eso paralizaba aquellas personas o familias que se encontraban a las puertas de un desahucio. Y eso se ha ido prorrogando porque, bueno, pues después de la pandemia, cuando volvimos a la situación de normalidad, entre comillas, pues sí que había mucha gente que seguía perdiendo su trabajo, que no podía hacer frente al pago del alquiler porque debía muchas cuotas. Entonces esas personas, digamos, que ahora mismo se encuentran en un limbo jurídico donde no se las puede desahuciar hasta que no exista alternativa habitacional, ¿vale? Que esto es lo que dice siempre la ley.
aunque sí bien es cierto que esto lo dejan en manos de la interpretación que pueda hacer un juez. Y es por eso por lo que nosotros últimamente en los medios de comunicación, si os habéis fijado un poquillo, se ve que siguen existiendo desahucios, porque hay jueces que se niegan y que dicen que continúan con el desahucio. Una pregunta, Leticia. ¿Cómo os enteráis vosotros de que va a haber un desahucio o va a haber alguna aplicación de la gente y cómo los jueces dan la orden? Pues mira, nosotras nos hemos modernizado muchísimo, ¿vale? Entonces la plataforma de afectados por la hipoteca tiene una página web y en la página web de afectados por la hipoteca tú puedes entrar. Las personas que generalmente tienen un problema de vivienda nos suelen contactar o bien a través de las redes sociales que tenemos. Pues tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos Instagram y siempre nos llamamos igual, ¿vale? Afectados por la hipoteca. Entonces, la gente nos suele contactar o la gente nos suele buscar a través de nuestra página web donde tenemos una pestañita que pone Contáctanos. Y tú ahí vas a cada región de España y en cada región de España hay unas plataformas en cada zona que tienen su número de teléfono, que tienen su correo electrónico, que tienen su enlace directo a Facebook para que cualquier persona que tenga un problema de vivienda pueda contactarnos. Entonces, pues también tenemos una red, un tejido a nivel estatal donde pues las compañeras compartimos a través de nuestras redes sociales o incluso a través de nuestros canales internos de comunicación que va a haber un desahucio mañana en A Coruña con no sé cuántos menores. Por favor, que hagamos el resto de plataformas presión social e incidencia pública para que ese desahucio no se produzca. Leticia, nos estás contando que los datos entonces que vosotros manejáis es porque la gente se pone en contacto con vosotros directamente a través de las redes sociales o de sistemas telemáticos, pero hay muchas personas que son mayores, que no saben de digitalización, hay muchas personas que aunque no sean mayores no saben utilizar un ordenador y les cuesta ponerse en contacto con vosotros. Entonces, vosotros manejáis unos datos que en la realidad son superiores y que al final esto que me estás contando es un problema mucho mayor de lo que nos imaginamos, lo que tenemos todo el mundo en nuestra imaginación, ¿no? Sí, efectivamente, como apuntas, es exactamente así. Es decir, nosotros utilizamos mucho redes sociales y sí que es verdad que en algunas situaciones hasta las propias trabajadoras sociales de las instituciones públicas se han puesto en contacto con nosotras para decirnos, oye, echarnos una mano porque nosotras no tenemos herramientas para poder solucionar esto o solamente podemos llegar hasta aquí. Pero es verdad que hay entornos rurales donde, pues eso, el tema de la brecha digital es dificilísimo llegar, o sea, no podemos dar datos de eso. Incluso nosotras tenemos personas que se han puesto en contacto con nosotras y que nosotros éramos su plataforma más cercana y se encontraban a una distancia de unas 2 horas. Entonces, para hacer cualquier tipo de actuación con una persona así, y estamos hablando de situaciones donde eran personas a lo mejor que incluso eran víctimas de violencia de género, o sea, eran situaciones más bien delicadas. Pues nos vemos totalmente imposibilitadas porque no tenemos una red lo suficientemente potente, que al final somos un movimiento asociativo, es que no somos otra cosa. Pues yo te agradezco muchísimo, Leticia, y a Santos y a Dani también que nos hayáis hablado claro sobre los problemas para el acceso a una vivienda y los mecanismos que existen para garantizar o intentar garantizar un derecho de las personas. Porque ya no solamente las personas que acceden, o sea, que tienen una vivienda ya en régimen de hipoteca o en régimen de alquiler, sino el problema que también existe, que también hemos hablado, de las personas que no pueden acceder por el endurecimiento de las condiciones, tanto para una hipoteca como para un alquiler. Yo he anotado una reflexión que creo que todo el mundo debería hacerse en cierto momento en relación a todo lo que se ha estado hablando, y además haciendo una mención especial a los alquileres turísticos, que ahora hay muchos y que eso no está regularizado por ninguna de los sitios. Entonces, la reflexión mía es que si realmente concebimos la vivienda como un bien mercantil o un modelo de negocio más que como un derecho personal que todos los hogares deberían de tener.
muchísimas gracias por estar hoy con nosotros hablando del derecho a la vivienda. Animamos al resto de personas a que escuchen otros programas que también están publicados. Muchas gracias a la EAPN por invitar a la plataforma, porque que hemos visto que trabajáis por bloques temáticos y nos interesa y nos parece muy importante. Ya lo digo a nivel estatal, porque las compañeras han compartido varios carteles que tenéis hechos y tal, y nos parece muy interesante poder participar en este tipo de iniciativas y que pongáis el foco ahí en el tema de la vivienda, que nos parece fundamental. Gracias, Leticia, por venir a este programa. Gracias a APN por dar la oportunidad de poner esto a posición, a todo esto de la vivienda. Y nada, que yo espero que lo que hemos hablado y lo que hemos explicado, que por lo menos la gente tenga una conducta de que se puede hacer cosas, que gracias a las plataformas por lo menos podemos defender nuestros derechos a la vivienda. Recordaros que tenemos nuestra propia web de participación social, que tenéis disponible en la descripción de este podcast y donde podéis encontrar más información de las actividades que realizamos. Os invitamos también a seguir las redes sociales de EAPN CLM. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.